Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Comenzó la primavera, entonces voy a agarrar el tema de Johnny Tedesco que decía: vuelve, vuelve, primavera, primavera, primavera. Yo no había nacido. Sí, no habías nacido, pero ese tema lo cantábamos cada vez que llegaba la primavera. Y hoy martes a las 10 de la mañana comenzó la primavera, así que estoy eufórico, porque el invierno pasó, la tórtola está cantando, las florcitas están saliendo. Yo tengo acá los árboles de las hojas de plátano que ya están saliendo. Hoy tenemos a Rode Cecilia Telechea que le está creciendo los jazmines. No, están creciendo las hojas. Todavía empezaron las hojas. Bueno, yo me alegro por todo eso. Acá hace un frío bárbaro, hoy voy a hacer sopa. Bueno, ya Será arrancamos. mucha primavera, acá está un frío bárbaro. Al hombre de los informativos, de los informes, don Aquiles Rodríguez, adelante. Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todos mis compañeros. Y quiero decirle a la audiencia de que feliz primavera para todos. Y tengo dos teléfonos para darle, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26. Y como te digo, de lunes a viernes, si este programa te es de bendición, andate a Vitarnet y depositá ya la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Bueno, y hoy tenemos a Rode Cecilia Telechea en lugar de Rodrigo. Es la otra parte de la manzana. Entonces le damos un saludo grande a Rode, bienvenida nuevamente al programa Charlando en Familia. Dios le bendiga, de verdad que es un gusto estar un mediodía más junto a la audiencia, junto a mis compañeros, hoy con la ausencia de Rodrigo, pero él siempre está hoy porque tenía que hacer un trabajito, pero acá estamos para... Es como el sol. Por hoy, Sí. Iván. Listo, bueno, vamos a esperar el tiempo. Bueno, Feliz Pablito primavera. Camargo, ¿cómo anda Goes por ahí? ¿Cómo está ese barrio con la primavera? Un día hermoso, comenzando con toda la fuerza la primavera, y bueno, Rodrigo es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Así que, bueno, toda la bendición para toda la gente que está escuchando a través de las ondas radiales, X46 Radio América. Un saludo especial para Marcelito Boucher, que también está allí detrás de los controles en Radio América. Y bueno, que hoy sea un día de bendición, de victoria, y que la palabra de Dios sea de edificación y de vida para vos. Y a Iván Romanowski, atrás de él, está saliendo el sol y la bandera patria. A todos los que están viendo a nivel internacional, esa bandera es la de Uruguay. Así que los que nos están escuchando en otros países, le mandamos un abrazo fraternal. Y este hombre, Iván, es muy uruguayo, muy de los nuestros, y está en la ciudad de Fraivento, ¿no es cierto? Frontera con la Argentina. Frontera con Argentina, aquí el río nos separa a 6 kilómetros de la Argentina, 6 kilómetros de río tenemos acá, así agua y abundante. Y feliz y contento de estar otra vez en el programa, yo un poco distanciado por mucha actividad que se me da en el horario pero cada vez que podemos, que estamos firmes, amamos Charlando en Familia y en los oyentes, y en cada oportunidad que podemos soltar una palabra de Dios, la soltamos y que bendiga a muchos. Y con la grata alegría de tener a mi amigo Pablo Camargo, que tenemos un equipo en común llamado Huracán Buceo. No. El juego de mi barrio. Huracán Y él Buceo. jugó en el Hura. Sí. Así No que, tenía. como reza la canción, hay que aguantarse que la cosa viene brava.
Viene soplando el huracán desde la playa. Ah, y ya le puse un barrio entero. Este es el huracán buceo. Ahí tiene, vaya agarrando. Bueno, mi hijo Gonzalo debe estar de parabienes porque Basáñez está primero en la C. Y bueno, el cuadro al cual le regaló una bandera a Gonzalo era Basáñez. No sé cómo andará. Rodrigo con Progreso anda mitad y mitad. Pero está No, pero con Progreso ayer festejó 3-1, el domingo va. El domingo 3-1. Bueno, pero a la que no le interesa de nada de ellos, a Rodrigo sigue a ¿no es cierto, Rodrigo? A mí me interesa si vamos Peñarol. Bueno. ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Ya veo. No, Álvaro. yo te apoyo. Ah, bien. Álvaro, Y te digo algo, Álvaro. Gonzalo ahora es de Peñarol. Ojo. Sí, ya sé. Se cambió. Pero te donde das cuenta. suba Basáñez, no sé si vuelve a su viejo amor. Álvaro, cuando mi hijo apareció con su novia, hice un filtro. Y si no era de Nacional, no entraba en la familia. ¿Cómo se te escapó? Qué feo. No, eso es terrible. No. Bueno, arrancamos con la palabra de Dios. Y el apóstol Juan, en la isla de Patmos, porque él fue llevado preso porque no lo podían parar, ya era veterano y no lo podían hacer callar. Entonces dijeron, bueno, la única forma lo vamos a llevar a una isla perdida. Yo estuve prácticamente en 3 ocasiones en la isla de Patmos. Es una isla chiquita, de forma de riñón, o sea, cuando el barco llega, tenés una playita de un lado y caminás 1,5 cuadras, estás en la otra playa del otro lado. En la parte de arriba hay un montículo donde hay una especie como de gruta, de caverna, y ahí estuvo el apóstol Pablo cuando recibió la revelación. Juan. O sea, el libro de Apocalipsis, Juan lo recibió allá arriba, en ese lugar. Y acá hay una parte muy importante, cuando él, en el primer capítulo, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y del que era de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, me quiero quedar con esas palabras, reyes y sacerdotes. ¿Qué quiso decir? Rode, vamos a quitar el micrófono y vamos a ver, te vamos a dar la primera intervención. ¿Te sentís como una reina y una sacerdotisa? Mira, te puedo decir que en muchas oportunidades me siento muy privilegiada. Uno se llena de complejos durante su vida, ¿no? Y uno siempre se tira para menos, porque también uno cree que si se ponen más sería orgulloso o soberbio, entonces siempre tratamos de tirar eso de que somos humildes y entonces no nos queremos creer más de lo que somos. Pero hubo un tiempo en mi vida que realmente tuve que entender que somos hijos de un rey y que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes más todavía. Somos aquellas voces que clamamos por aquellos que no conocen de Cristo. Sabemos que el principal, el que está siendo de sacerdote en este tiempo es Jesucristo, ¿no? Ahí intercediendo por nosotros a la diestra de su Padre. Pero aquí en la tierra también somos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en este tiempo, más que nunca, de más o menos 12 años para acá, puedo decir, que he tenido un pensamiento distinto ante esto y creo vivir con este pensamiento y con la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Incluso vos estabas citando, Rode, al pasar el pasaje del apóstol Pedro, que Pedro también en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, cuando está hablando de linaje escogido, es la descendencia de lo que los reyes después les llamaban sangre azul, ¿viste? Todos los reyes después de Inglaterra, Alemania, Austria, le decían, esta gente de sangre azul, no sé por qué. Pero lo cierto es que nosotros, según visto por Dios, Dios nos ve como reyes del linaje escogido, o sea, como somos descendientes por la fe de Jesucristo. Entonces vamos a dejarle ahora
a Iván Romanowski allá. ¿Cómo te sentís? Como rey, como sacerdote, ¿cómo andás? Me siento de las dos cosas. Yo tengo una apreciación un poco personal del asunto, quizás no tan teológica. Jesús nos envió a predicar el evangelio del reino. Exacto. O sea que una cosa es el evangelio y otra cosa es reino. O por decirlo de una manera distinta, el evangelio va dentro del reino. Cuando yo leo e interpreto Apocalipsis 1:6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes, significa que son dos cosas distintas en una persona. En el Antiguo Testamento eras o rey o sacerdote, una u otra. No había dos. Salvo David, que fue un salmista, un adorador, pero no aunque Samuel no le habían dicho rey, pero él hacía como juez en aquel momento y era sacerdote también. Claro, pero yo veo una diferencia marcada, viendo la vida de Jesús, entre lo que es un sacerdocio y un reinado. Sacerdocio me habla de evangelio, lo que es personal. Buenas nuevas, salvación, vida eterna, santidad, misericordia, segunda venida, Espíritu Santo, gran tribulación. De eso me habla evangelio, de eso me habla sacerdocio. Voy a algo más práctico. Yo soy, aunque no sea un pastor, el sacerdote de mi casa. Exacto. Yo debo hacer entrar a Dios por la puerta, la ventana o la chimenea, pero que entre. Que en mi casa se vea que el Señor está presente. Yo debo velar por la salvación y la salud espiritual de los míos. Mi esposa, mis hijos. Esto no sirve de responsabilidad a mi esposa, ¿no? Generalmente las esposas son más allegadas a hacerle la palabra a los hijos. Por ejemplo, a mis hijos, Biblia les enseñó mi esposa, con toda la paciencia del mundo, les contó las historias. Lo mío fue enseñarles las valentías de la fe. Vamos para acá, prediquemos. Eso fue más o menos en mi casa. Ahora, cuando yo voy a reinado, a rey, yo la cosa la veo un poco de manera particular. Yo creo en un evangelio, no el evangelio de la prosperidad, pero yo creo que el evangelio prospera, que son dos cosas distintas. O sea, yo no creo en esta moda de por ahí de siembre, coseche, y antes de sembrar hay que labrar. O sea, eso da para largo. Pero yo creo en un Jesús que fue próspero, rico, bendecido, y que también enseñó estilo de vida. Yo no digo que sea pecado ser pobre, todos hemos pasado por bienes. Yo pasé por años con un par de zapatos solo y agujería el pie derecho. No me podía arrodillar porque se me veía el agujero. ¿Ah? Y ayudo a gente necesitada, pero más que una ayuda de darle un pescado, al menos yo he entendido que tenemos que llevar a la gente al nivel en el cual pueda estar mejor que antes. O sea, próspero no es multimillonario. Próspero es que por lo menos, como le dice Pablo a los tesalonicenses, que no tengan necesidad de nada. O sea, yo no vinculo reinado mucho a lo espiritual, sino a lo material, a la vida, al estilo de vida. Que tampoco se disocian. Porque también un estilo de vida espiritual lleno de Dios, vamos a Deuteronomio 28 y 29, como consecuencia de la obediencia, Él me tiene que prosperar. Entonces yo ahí separo un poquitito de la cosa. Me acuerdo y ya paso a la posta. Cuando Jesús dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Él dice, por ejemplo, mirad los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero Salomón, con toda su gloria,
no se pudo vestir como un lirio del campo. Y agrega, ¿no hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe? O sea que por regla de tres simple, ese texto me está diciendo que Dios puede hacer que yo me vista mejor que Rey Salomón. Ahora, en ese pasaje también, como está en el libro de Apocalipsis, nos ha constituido reyes y sacerdotes, en primer lugar porque el reino de Dios es reinar, es gobernar. Creo que cualquier creyente reina sobre esta tierra en el mundo espiritual, como declaró bien claro Jesús. Pero por el otro lado, el poder interceder, el sacerdocio significaba intermediarios, la capacidad que Dios le ha dado para poder pedir para que Dios obre sobre la vida, en este caso de la familia, del barrio, del vecindario, de la nación. Y creo que eso lo estamos viviendo cada uno de nosotros, y si creemos que estamos reinando, no en el mundo político mundial, estamos hablando del reino de Dios gobernando, como tú decías, primeramente en la casa, después también trabajando dentro de la iglesia, cada uno con sus cualidades, con los dones que Dios le da, pero también cada uno con la facultad de ser un intermediario entre Dios y los hombres. Y por eso, Pablo, quería darte este lugar, porque es muy importante el concepto que podamos tener cada uno de nosotros para poder actuar y vivir realmente como reyes y sacerdotes. Sí, yo quería decir que David fue el único que cumplió en el ser rey, sacerdote y profeta. Sí, los tres ministerios. El único, rey, sacerdote y profeta. Y después tenemos una gran bendición en ser reyes en cuanto a reinar en una cantidad de áreas, principalmente reinar en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque reinar en nuestra vida espiritual es tener autoridad, o mejor dicho, tener ese dominio propio a través del Espíritu Santo para poder resistir las tentaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y poder tener una vida conforme a lo que Dios nos llamó a vivir. Y de ahí para adelante una cantidad de cosas. Podemos ser reyes. Para mí la principal es esa. Después reinar, bueno, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud en cuanto a cuidarnos. Después dentro de la iglesia lo mismo, ¿verdad? Porque hay responsabilidades dentro de la iglesia en las cuales hay que saber gobernarlo, eso, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, porque no vas a administrar a la gente cosas que como decía Iván, por ejemplo, el hecho del Evangelio de la Prosperidad muy famoso, que da mucho para discutirlo y para hablarlo, todo eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que se fueron metiendo dentro de la iglesia porque personas le dieron lugar a eso, personas le dieron lugar a esas falsas doctrinas, doctrinas de hombres, textos sacados de contextos. Y bueno, y sacerdotes somos intermediarios en alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien no somos los intermediarios de que nadie nos esté orando a nosotros y pidiendo a nosotros, sino que nosotros estamos orando para que el pueblo de Dios sea bendecido, ¿verdad? Y a la misma vez, cada uno de los cristianos tenemos esa bendición y esa responsabilidad también de ir hoy en día, como dice la palabra de Dios, confiadamente al trono de la gracia. O sea, eso no es para una persona sola, no es para alguien que tenga un título, sino que es para todos, todos podemos ir confiadamente al trono de la gracia, a donde hallaremos oportuno socorro, en ese lugar donde Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho, dice la palabra de Dios. Así de simple,
No tenemos que pedirle ni a hombres, no tenemos que pedirle a estatuas, no tenemos que... yo tenía un amigo que siempre dice lo mismo: ¿para qué voy a hablar con el gerente si puedo hablar con el dueño? Así de simple. Y bueno, desde ese punto de vista, nosotros tenemos libertad para pedirle a Dios, libertad para acercarnos confiadamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial, que entregó a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para que a través de Él nosotros podamos pedirle, y donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, pedirle, y lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho. Ahora quiero referirme a 2 verbos que se utilizan aquí. El apóstol Juan dice nos hizo, o sea, está hablando en términos pasados como que había un plan determinado, predeterminado por Dios. Pero cuando vamos a Pedro, que escribe su carta, dice, mas ustedes son presente. Entonces es muy importante entender que atrás de todo esto había un plan. Como decíamos anteriormente, en el Antiguo Testamento habían reyes y habían sacerdotes. Pero el plan de Dios era mucho mayor para el periodo de la gracia, que no estaba entendido para los reyes y sacerdotes de aquel tiempo, pero que ahora, a la vez de la luz que nos da Pedro y también nos da Juan, entendemos que había ya un plan de parte de Dios para que los creyentes cumplieran las funciones de reyes y sacerdotes. Entonces, Juan dice, nos hizo, pero Pedro agrega, ustedes son. Entonces, ese término son es para el tiempo de ahora. Pero también tenemos que entender que es un plan de Dios. O sea que esto ya fue programado por Dios. Entonces, Rode, te dejamos la última intervención antes del corte para que tú compartas lo que tú sentís y sobre todo personalmente, cómo te sentís en esa función, en este caso de reina y sacerdotisa. Mira, estaba leyendo acá el capítulo que habías leído y me hizo acordar el evento crucial cuando Cristo muere en la cruz y el velo se rasga. Y ahí nos da la libre entrada al lugar santísimo. Por eso es que dice sacerdotes, ¿no? Porque solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y Dios nos dice eso ahora, nosotros somos sacerdotes, podemos entrar a la presencia del Señor. Para mí es algo verdaderamente honroso y glorioso poder hacerlo. Antes, ¿quién se iba a imaginar? Solo aquel que era llamado y una vez al año. Y hoy todos aquellos que aceptamos a Cristo tenemos el honor de entrar a su presencia a través de lo que hizo Cristo en esa cruz. Así que, ¿qué más decir que sentirnos honrados, mismo cuando uno toma la cena, sentirse honrado de pertenecer al cuerpo de Cristo, de sentarnos a su mesa, ¿no? Verdaderamente este mundo debe conocer lo honroso que es aceptar a Cristo y participar de todas estas cosas que de otra forma no se podría jamás ni hacer ni imaginar, ¿no? Así que, ¿qué decirte? Cada día que participo de ciertas cosas o cuando estoy ante la presencia de Dios e incluso orando por otros, ¿no? Cuando se pide, me siento honrada, me siento escogida, me siento especial al hacerlo, ¿no? Yo y todos los que en un momento dijimos sí a Cristo. Muy buena la intervención tuya, Rode, porque utilizando la terminología que se dice ahora, el punto de inflexión, el momento culminante, fue justamente cuando Jesús muere y el velo se parte de arriba. Entonces, pasado, reyes y sacerdotes, dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, se rasga el velo para entrar al lugar santísimo y ahí comenzamos, el creyente comienza entonces a cumplir la función de rey y de sacerdote en esta tierra. Con este concepto queremos terminar esta primera parte, pero lo que queremos decirle, porque hay muchos oyentes que quizás le estamos dando un entendimiento para poderse mover, sentirse que son reyes y sacerdotes y que tienen que actuar de esa forma. Porque una cosa es un título y otra es vivirlo. Entonces vamos a ese corte, no se lo pierdan, un corte musical, escúchenlo, no dejen este programa que está saliendo por www.cx46.com,
que está saliendo por Charlando en Familia, YouTube también, y también está saliendo por Facebook, pero lo más importante es que está saliendo por Tels TV, que tenés que bajar la aplicación para poder entrar no solamente en esto, sino que prácticamente desde el lunes al viernes está de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vamos a un corte y seguimos en la segunda parte de este programa de Charlando en Familia. Creo en un tiempo nuevo y sobre todo creo en una iglesia nueva, una iglesia que cambie, que salga a las calles, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Por eso esta canción que se llama Creo. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar, y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar, y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Lo decimos una vez más. Y creo que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y seguimos en la segunda parte de este programa Charlando en Familia, en este día de primavera, bienvenida a la primavera, pero le vamos a dar nuevamente a Aquiles para que nos dé la información del martes, que tanto el lunes el martes media cortita, pero igual, información al fin. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Y como les dije en la primera media hora a la audiencia, que tengo dos teléfonos para que nos llamen. Uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26. Y si este programa le de bendición, como le digo de lunes a viernes, andate a Vitarnet y depositáis en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien, Iván. Seguimos tratando este tema, sí. A Pablo. Te quería decir algo, que no se olviden que esta semana vamos a tener un Charlando Familia Responde y vamos a tomar... El viernes. Sí, vamos a estar tomando preguntas hasta el miércoles, porque yo las voy a sacar todas las preguntas y después las voy a repartir sobre todos los panelistas, para que podamos distribuirlo y hacerlo más dinámico el programa. Gracias, Pablo. Ahora nos vamos a Iván Romanovsky allá en Fraiventos. Seguimos con este tema de reyes y sacerdotes. A mí me apasiona
me apasiona. Y yo insisto un poquito en separar las cosas. Yo no veo tanto reinado dentro de la iglesia, sino Claro. sacerdocio. ¿Ah? Yo no soy rey en la iglesia, yo soy mayordomo en la iglesia. Administro lo que no es mío. Sin embargo, cuando estemos en el milenio, la palabra enseña que vendremos con él, tendremos la capacidad de juzgar, Apocalipsis 24, y reinaremos con él. Se colgó un poco, pero yo quiero continuar un poquitito con esto, que sí es cierto, en el libro de Apocalipsis habla En la de cruz. reinar. Pero lo que yo creo en el término de reyes es también la actitud. La actitud que uno tiene que conducirse como un rey. O sea, no como un plebeyo, sino una actitud. Entonces creo que aunque sí estamos para hablar y emitir la palabra de Dios, y con eso estamos dando una base práctica y ejecutiva, pero también nuestra actitud tiene que ser conducirnos como un rey. Creo que en ese corte que se nos dio a Iván. Sí, es que justamente es lo que yo le llamo mentalidad de reino. Exacto. ¿No? Un ejemplo tonto y sencillo que quizás Rode como mamá lo maneja mejor que los hombres. Mi mamá me decía, mijo, en vez de tener 5 pares de championes malos, tenga un par de championes buenos. Porque usted siempre estará bien vestido y le van a durar más. Usted tendrá 5 pares de championes malos y van a ser malos siempre. Claro, todo es gradual, no todo de un día para el otro, todos tenemos que pasar por el campeón malo, todos lo hemos pasado. ¿Tá? Cuando Jesús muere, muere el sacerdote Jesús. Pero las ropas que se sortearon fueron las del rey Jesús. Ahí yo marco la diferencia. Jesús, por ejemplo, sabía, financieramente con los 12 apóstoles no llegó ni a la esquina. No daba. Porque habían renunciado a sus trabajos, habían dejado todo. Entonces Jesús se vincula con gente, yo diría, de reino, que era gente que tenía la capacidad de financiar el evangelio. Nicodemo, José de Arimatea, las mujeres esposas de los nobles que enviaban la ofrenda para que se siguiera predicando el evangelio. ¿Ah? O sea, Jesús, una mente de reino, sabe con quién vincularse honestamente para que el plan siga adelante. A tal punto que tenía un tesorero que robaba y la plata alcanzaba. Entonces, el hilo es muy finito, y yo me estoy saliendo, como decía al principio, porque yo no lo creo, el evangelio de la prosperidad. Creo que el evangelio prospera por consecuencia. El que no trabaja, que no coma. El que no labura, que no coma, en todo aspecto de la vida. Pero yo veo un apóstol Pablo, por ejemplo, acostumbrado a vivir bien. O vos, Álvaro, que fuiste un comerciante con éxito. Cuando te pasó lo que te pasó, aquel tema de la tablita, ¿verdad? Decime, vos pasaste mal, pero estaba deseando volver a lo de antes. Yo estoy pasando mal ahora, pero yo quiero volver a lo de antes. Nadie se acostumbra a pasar mal, aunque estés en la mala. Cuando Pablo, junto a Aquila y Priscila, hace carpas para plantar iglesias, planta Corintios, Éfeso, creo que Roma está en la de los romanos, el hombre hace carpas porque precisaba dinero, no llegaban las ofrendas. Y yo también creo que el hombre estaba acostumbrado a cierto nivel de vida y lo quería sostener. Y con las ofrendas no alcanzaba, perfecto, hago carpas y tengo mis ingresos. O sea, por ahí veo yo la mentalidad de reino, ¿no? Hace unos años atrás yo andaba por Honduras, por Tegucigalpa caminando, y veo un auto destartalado, todo agujereado, como tuve yo años atrás, y habrán pasado todos, ¿no? Entonces, tenía un calco el auto. Decía, propiedad de Jesús. Si esta es propiedad de Jesús, digo, me muero. O sea, yo no creo en ese Jesús. Yo no creo en el Jesús que te va a mantener en la miseria siempre.
Creo en el Jesús que te va a prosperar para que los planes sigan. Porque en definitiva, estar ahora al aire, saliendo en vivo y grabado, esto requiere un dinero. Salir por Radio América requiere un dinero. Llegar al templo requiere un dinero. Mantener el templo y mantener tantas cosas requieren de un dinero. Creo que ahí es donde viene la mentalidad de reino, de rey, de administrador, de generar recursos, siempre para un buen propósito. Pero creo también en la actitud que tiene que tener uno en la posición que tiene. Como creyente, uno tiene que tener actitudes como un rey. Por ejemplo, uno no va a ver, por ejemplo, el rey, y estamos hablando de reinados humanos acá en la tierra, reyes, por ejemplo, el de Inglaterra, el de España, aunque también, entre paréntesis, no están muy bien parados, pero incluso la actitud de ellos, cuando van a ser cuestionados y todo, el nivel tiene que ser otro. Por eso yo creo que tenemos que conducirnos de la misma forma que en cierta forma se condujo Jesús, siendo hijo de Dios, hijo de un gran rey. Su actitud, por ejemplo, cuando fue a enfrentarse a Herodes o a Poncio Pilatos, o incluso los fariseos que lo acusaban permanentemente. Su actitud es la de un rey, contestando y hablando, poniendo las cosas como que se tenían que poner, decir las cosas justas, pero ni entrar ni en la vulgaridad, ni entrar en cosas que estén fuera. O sea, esa actitud yo creo que nosotros debemos conducirnos como reyes, cual sea la posición que tengamos dentro de la congregación. Estoy hablando de un miembro común, no estoy hablando de un líder, de alguien que evidentemente tiene un poco más de responsabilidades visibles frente a la gente. Pero yo siempre les hago notar a los miembros de la iglesia que se tienen que conducir sobriamente, utilizar palabras de forma correcta, ser respetuosos con el prójimo, aunque hayan discrepancias. Yo, por ejemplo, trato de mantener esa actitud. A veces nosotros recibimos agravios de cualquier tipo y bueno, en ciertos momentos no podemos entrar como entra Entemundo, sino que tenemos que tomar la posición lógica, en algunas situaciones callar, como hizo Jesús, y en otros simplemente contestar con altura. Creo que esa es la actitud de reino, o sea, nuestras actitudes que no van en la confrontación, en las palabras que utiliza este mundo, insultando, degradando. No, Jesús manejó un respeto, pero también le contestó a quien le tenía que contestar con una sobriedad. Por eso creo que esta parte es muy importante y, Rode, compartí algo sobre este tema que para mí es muy crucial. Sí, yo estaba escuchando y decía, Reyes, si cada uno de nosotros fuéramos presidentes, sería un caos, porque si todos los cristianos, ¿no?, fuéramos presidentes o reyes de un solo país, sería un caos. O sea, ¿de qué se trata cuando dice ser reyes? Porque si es reyes, tenemos que tener un reino para gobernar. ¿Qué es lo que tenemos que gobernar? ¿No? Se supone que gobierna nuestras vidas Jesucristo. Ahora, yo pensaba en autoridad, porque dice que Dios nos ha dado autoridad. Y cuando yo pienso en un rey, me da también autoridad. Y creo que es un poco eso. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús y sobre el reino de las tinieblas. Por eso Exacto. creo que también yo me coloco desde ese lugar cuando hablo de rey, que yo en el nombre de Jesús tengo autoridad. Y es más, cuando hay gente que viene a pedir oración sobre algo espiritual, yo me siento con autoridad y no es egocentrismo ni nada, porque me he colocado en un lugar de que Dios me dio para reinar, para gobernar. Y en mi vida no gobierna Satanás, gobierna el Espíritu Santo, y yo, como decía un poco Pablo, ese dominio propio, ¿no? Somos libres de desalojar, porque éramos del reino de las tinieblas, y Dios nos ha llamado al reino de la luz, no quiero confundir, pero como que lo veo desde ese lugar, gobernar, tener autoridad y poner al enemigo bajo la planta de los pies, ¿no? Ya somos cabeza, no cola, ya Él no gobierna nuestras vidas, nosotros gobernamos en el nombre de Jesús, con la preciosa ayuda del Espíritu Santo. Pensaba un poco eso. Y también la respuesta está en Primera de Pedro, cuando dice más adelante, ¿para qué? ¿Para qué ser reyes, sacerdocio? Y le agrega una nación santa.
para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que acá está el propósito. Terrenalmente ahora, como decía bien Iván, en el futuro, en el milenio, reinaremos juntamente con Jesús de una forma práctica, real, viviendo con Él. Él sigue siendo el Rey de Reyes. Pero acá en esta tierra, esa actitud de reyes y sacerdotes es la autoridad, como vos decías, frente a todo poder de las tinieblas, anunciar: Jesucristo es el Salvador. Punto. Si recibís a Jesús, sos salvo y sos llamado hijo de Dios. Y las tinieblas, si bien pueden atacarte, no prevalecerán contra ti. Entonces, para ese propósito es que nosotros creemos que nos tenemos que conducir como reyes. ¿Por qué? Cuando se enfrenta poderes demoníacos, nosotros la autoridad es manejar su palabra, echar fuera a los demonios, atarlos en el nombre de Jesús. La palabra que le dio también a Pedro: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Y nosotros manejamos ese concepto que justamente Pedro se encarga de explicarlo con mayor claridad en esta carta. Así que creo que esa es la actitud para qué tenemos que ser ese reinado. No para decir me pongo una coronita y salgo ahí y me pongo una ropa especial. No, no, no. Cuando caminamos tenemos que tener el concepto bien claro, que las tinieblas nos conocen y saben quiénes somos. Y la actitud que nosotros tenemos en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, en cualquiera de las actitudes en la sociedad, las tinieblas saben quiénes somos nosotros y nosotros sabemos de qué forma. Ese creo que es el concepto acerca del reinado. El sacerdocio, bueno, todos somos intermediarios entre Dios y los hombres pidiendo que la gente se convierta a Cristo. Ese el sacerdocio es lo más importante para anunciar el Evangelio. Entonces yo cuando tengo familiares, amigos, o estoy en un país que no conoce, yo le pido: Señor, usa mi vida, usa la vida de mis hermanos, para que te conozcan a ti, que esa es la base de todo, porque si se conoce al Señor, después la cosa es mucho más simple para cada persona. Pablito, ¿estás cumpliendo esas funciones de rey sacerdote? Sí, lo intento. Eso es lo bueno. Peleando la buena batalla de la fe, porque todos tenemos, como decís vos, todos tenemos familiares, seres queridos, amigos que no conocen a Cristo, y tenemos que cumplir esa función de estar clamando y orando para que ellos puedan ser salvos, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento de Dios para el ser humano, en definitiva, que todos sean salvos y que todos procedan a arrepentimiento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ponernos en ese punto en el cual tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que buscar de alguna manera esas puertas que lleven a esas personas a la salvación y a la vida eterna. Ese es nuestro motivo por el cual estamos sirviendo a Dios. El llevar gente al reino de los cielos, el llevar gente a la salvación y a la vida eterna. Principal plan de Dios, la salvación y el alma de las personas. Y en cuanto al sacerdocio, cumplir ese plan también de Dios de enseñarle a la gente de que hoy, como decía Rode, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, ese velo hoy en día está abierto. Antes el sumo sacerdote tenía que tener ciertos requisitos para poder entrar en ese lugar santísimo, a tal punto de que tenía que entrar atado de un pie, con campanitas en su ropa, a ver si no sobrevivía el hombre a causa de la presencia de Dios que estaba en ese lugar, no entraba nadie a sacarlo. Porque no estaba ninguno en condiciones de entrar a sacar a ese hombre. Por eso la cuerdita para tirarlo para afuera. Pero hoy sí podemos y tenemos libertad. Y tenemos que usar esa libertad para poder entrar a ese lugar a pedirle a Dios, a clamar a Dios. Hay una regla de oro que nos dejó Jesús que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, están abiertas las puertas de par en par.
están abiertas las puertas para que nosotros podamos entrar en ese lugar, para que nosotros podamos ir a esa presencia divina de Dios, que es la que nos sustenta, que es la que nos fortalece en los momentos que estamos débiles, que es la que nos bendice, que es la que nos da fuerzas cuando estamos cansados de pelear esta buena batalla. Dios es el que está interesado en todas estas cosas para nuestras vidas. Dios es el que está interesado que nosotros cumplamos con todo esto para que se cumpla su palabra y que la gente pueda proceder al arrepentimiento y pueda acceder a la salvación y a la vida eterna. Iván, ya estamos entrando en los últimos minutos, queremos una última reflexión sobre el tema que estamos tratando hoy. Dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En definitiva, reinado y sacerdocio para mí son dos cosas distintas que no están disociadas. Exacto. Porque en definitiva, cuando hablamos de propósitos de Dios, ¿tá? Y cuando la obra avanza, un ejemplo muy sencillo, que voy a ir práctico, Álvaro, para la cantidad de iglesias que dirigís, sin un vehículo es imposible. Y no puedes salir de 70, porque vas a vivir cambiando ruedas y reparándolo. O sea, hay que avanzar, hay que prosperar, hay que mejorar en base a un propósito, ¿no? Entonces, redondeando este concepto, sacerdotes de Dios, administradores de sus cosas, ministradores de sus cosas, porque administramos y ministramos, que no es lo mismo. Y lo otro, el Señor nos prestó una familia para cuidar, una vida para cuidar. Nos dio cosas materiales para invertirlas y para multiplicarlas para bendición. Sobre todo eso tenemos que reinar y tenemos que ministrar y administrar. Y también volver a explicar que en Primera de Pedro dice la palabra escogidos. Dios nos escogió. A todo aquel que decide entregar su vida a Jesucristo, Dios lo escogió para que cumpla esas funciones. Y esto a través de los tiempos ha hecho que la iglesia permanezca hasta el día de hoy. Por eso, Roder, ha sido una bendición que hoy seas la administradora, porque saben que este programa necesita de alguien que arme el programa. Y hoy le tocó a Roder, que es la que está haciendo toda la parte administrativa de lo que es este programa Charlando en Familia. Lo aprendiste muy bien, Roder. Decirles una cosita, Álvaro. Sí. Qué importante es encontrar la identidad que tenemos en Dios, porque fuera del Señor venimos con una identidad de pecadores, de perdedores, y Cristo nos ha dado una nueva identidad. Por eso dice reyes y sacerdotes, encontrar esa identidad en Dios para colocarnos en el lugar que nosotros tenemos que tener en esta tierra, si no, no vamos a cumplir bien nuestra función. Cuando fue elegido Saúl rey, él se escondió en el bagaje. Y incluso cuando le preguntó el tío, ¿qué te dijo el sacerdote? Le ocultó que le había dicho de rey, ¿no? O sea que hay que entender eso. Dios nos ha dado una identidad, hay que encontrarla para ejercer bien el llamado, el propósito que Dios tiene con todos los cristianos en esta tierra. Eso quería agregar. Muy bien, Rode. Y queremos aprovechar a hacer unos anuncios. ¿Cuándo te pueden ver en ese programa que haces en la cocina que está buenísimo? Bueno, ¿Qué día lo sacás? Sí, los días martes estamos a las 20 horas por Facebook Live. En Amor en la Olla enseñamos una receta, pero eso más bien es una excusa para dar un mensaje de la palabra del Señor. Así que los esperamos a todos los que quieran compartir este tiempito con nosotros. Los martes. Iván, sé que estás viniendo para Montevideo todas las semanas. Todas las semanas. ¿Cuándo vas a estar allá por Piedras Blancas? Voy a estar en Petirosi 5050 el día miércoles a la hora 20 a media cuadra de Instrucciones en Mendoza, y el día jueves voy a estar en Las Piedras. No tengo la dirección, pero voy a estar ahí. Bueno, pero
Quiere decir que mañana estás acá en Montevideo y vas a estar en Estilosis 50-50. Firme. Ahí está. Firme. Bueno. Así que ahí estaremos. Y Bueno. no olviden que el equipo de Charlando Familia tiene un compromiso con quien les habla para el día 9 de octubre, cae viernes. Oh, nos vamos para Fraiventos. Estaremos en Fraiventos. Ya Remember, estamos cerca, 9 de octubre, nos queda un par de semanitas por ahí. remember. Bueno, va a ser un placer estar contigo. Pero ya se nos fue el tiempo y volverle a recordar que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Familia.